95 y aquí es 9.51. Y esa es la distancia interatómica entre el titanio y el oxígeno. Las distancias ahí interatómicas que se hace con el refinamiento de Rydberg justamente me va a identificar. ¿Por qué? Porque yo tengo titanio y oxígeno, pero está, digamos, con distancias interatómicas distintas que generan un grupo espacial distinto. Bueno, aquí en este es el igual, pero que justamente va a diferenciarse por la distancia, la altura de la celda unitaria. Y entonces estos parámetros, pues en realidad sería, para la natasa tiene estas distancias interatómicas, para el rutilo tiene estas distancias interatómicas. Y entonces eso que está aquí, ya hablamos de la abundancia entre anatasa y rutilo, que ahí sí, en el caso de la intensidad de los picos es el número de planos que están difractando en la misma posición. O sea, este plano, por ejemplo, si es el 1, 0, 0, es mucho más abundante que todos estos, pero el óxido de titania tiene una mezcla de fases, anatasa y rutilo. ¿Qué quiere decir? Pues que en realidad tenemos de esto y de esto así mezclado, ¿sí? ¿Y quién abunda más? Este tipo abunda más aquí, ¿sí? Ese tipo de arreglo, ese tipo de empaquetamiento, ese tipo de celda unitaria que se lleva. Recuerden, la técnica de difracción es una técnica de largo alcance. Me está diciendo que mayoritariamente yo tengo una disposición de este tipo de celdas, ¿sí? Que está debido a todo el arreglo de todas las estructuras. Entonces no necesariamente solamente es esto, sino que tenemos una sumatoria de esto. En el caso que todos los que hacen fotocatálisis, todos queremos promover esta fase, ¿sí? Que es la fase responsable de la degradación fotocatalítica. Tiene una brecha energética diferente a esta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vienen algunos de los valores: el tamaño promedio de cristal cuando es la fase anatasa, la microdeformación, el tamaño promedio, los parámetros y, por ejemplo, el porcentaje, ¿no? Aquí esta es 65.7 y 34.3, ¿no? Que es justamente lo que me daría el refinamiento. Si uso el rutilo, por ejemplo, las fichas cristalográficas, también lo que se indexa son los planos que están aquí y justamente las posiciones, ¿no? Esta de aquí, ¿qué sistema es? Es un óxido de vanadio. Los planos, por ejemplo, ¿qué representan cada uno de los planos? Vean, quiere decir que la disposición para este plano, el 110 que está aquí, va a ser más intenso que el plano 220 y el plano 211. También lo que sabemos es que esta de aquí está más en la parte superficial de mis muestras y esto está cada vez en partes internas de la muestra, ¿sí? ¿Es por el valor del ángulo? El valor del ángulo justamente va siendo una mayor penetración y entonces justamente estos picos, aunque esta configuración es abundante, por eso está difractando acá. Entonces estas que son los arreglos, los planos 2, 1, 1, corta en 2 en X y corta en 1 y 1, tanto es Y y Z, que está en la celda unitaria, ¿no? Entonces, estas son las disposiciones de los tres planos, por ejemplo aquí, y el plano que más está orientado es este, ¿no? Que es el más abundante, después sería este y este. Lo que vimos es que también, conforme nos vamos moviendo hacia acá, las distancias interplanares, esta de acá, en planos justamente así en diagonal, son mayores que esta y que esta. Esto presenta un mayor, digamos, una menor distancia interplanar. Los triangulitos en verde, digamos que van a estar más juntitos que estos cuadrados y que estos rectángulos, por así decirlo, ¿no? ¿Sí? En las celdas unitarias. Y también lo que nos vimos es que cada vez que vamos incrementando el ángulo se va penetrando más y va generando mayor interferencia. Que en este caso, a pesar de esto, este pico está delgado, ¿no? O sea, no está muy ancho, ¿sí? Debería ser un poco más grande, ¿no? Pero digamos, este es un patrón generado justamente para ver cómo se ven orientados los planos, ¿no? No necesariamente corresponde un plano de una muestra en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso aquí, el óxido de vanadio es complicado porque tiene tres fases características, ¿no? La M1 y M2, que son fases monoclínicas, que forman estos poliedros o estas distancias entre el vanadio y el oxígeno, y la fase rutilo, que es una fase tetragonal. Entonces, esta, por ejemplo, es característica. Ven, esta muestra presenta solamente la fase rutilo, luego esta presenta una mezcla de fases y luego esta solamente presenta una mezcla monoclínica.
La A también es una fase monoclínica, de hecho el vanadio tiene, el óxido de vanadio presenta M1, M2, la A que también es monoclínica y la B que es tetragonal. Cada una de las monoclínicas presentan diferentes poliedros que constituyen el arreglo de la celda unitaria, que es cómo se confieren diferentes distancias interatómicas vanadio-oxígeno. Puede ser una mezcla, imagínense ahora una mezcla que tiene 3 fases monoclínicas. ¿Qué quiere decir? Que tiene 3 disposiciones vanadio-oxígeno interatómicas para cada uno de los óxidos de vanadio. Entonces, esto se complica cada vez más de acuerdo al sistema, ¿sí? Entonces, el óxido de vanadio creo que tiene 6 fases. 3 monoclínicas, una tetragonal y otras 2 por ahí, me parece que también tetragonales, ¿sí? Entonces puede presentar 3 monoclínicas y 3 tetragonales, ¿no? De acuerdo a la forma de síntesis. Este tipo de vanadios, el óxido de vanadio se usa como un material termocrómico y esto es súper padre porque cuando, por ejemplo, tenemos las películas termocrómicas de esta orientación, cuando se va calentando pasa una transición de fase. De este arreglo, como función de la temperatura, cambia. Y esto se llaman propiedades emergentes de los materiales. Por ejemplo, esto de aquí, que hay una transición de fase como función de la temperatura. De hecho, el óxido de vanadio presenta una temperatura de transición de fase en 55 y se usa para ventanas inteligentes y lo que hace es cambiar la orientación o la disposición de los átomos de vanadio a los átomos de oxígeno. Todos los que están en rojo son los átomos de vanadio, todos los que están en azul son los átomos de oxígeno. Y vean, forma estos poliedros, ¿sí? Estos poliedros que están constituidos como si fuera un arreglo, como si fuera un rombo, ¿no? ¿Sí lo ven? Aquí en el centro hay 3 y luego los oxígenos que están aquí formando este poliedro, ¿sí? Entonces, esos poliedros, como función de la temperatura, pueden cambiar su orientación, ¿sí? Y ahora se va a volver más complicado hacer un indexado de esas fases, ¿sí? ¿Y para qué es necesario? ¿Para qué? Para saber la disposición de cada una de ellas. Aquí hay un arreglo, por ejemplo, de las películas que son estas películas termocrómicas. Los materiales termocrómicos hay una transición o una transición de esas. La B, la A, A es monoclínica, tetragonal. Tetragonal, vean los poliedros que está formando. Esos poliedros justamente que son los átomos, el átomo de vanadio en el centro con los átomos de oxígeno, se pueden configurar así y va a generar este plano 001. Cuando están formando estos poliedros, pero ahora ya esta es rutilo o tetragonal y esta es monoclínica, vean, va a tener esta formación de poliedros con distancias interatómicas de 3.25, 3.11 y luego ya cuando pasa otra vez a monoclínica tiene 3.12, 2.65. Vean, tetragonal 3 parámetros, monoclínica 2 parámetros. Tetragonal igual aquí 2.88 y aquí faltan los otros 2 parámetros, ¿sí? Entonces, cuando es tetragonal tiene 3 parámetros, 3 distancias interatómicas, cuando está solamente 2 distancias interatómicas. Esto nos va a ayudar a calcular con el SAE, con el Digital Micrograph, cómo va a estar estas distancias interatómicas y poder predecir cuáles de estas son las disposiciones. Entonces, esto va a estar contrastado con los patrones de los halos de difracción. ¿Cómo se ven las termodifracciones? Vean, las termodifracciones en un material de óxido de titanio. Tenemos los ángulos y cómo se va promoviendo a lo largo de la temperatura. Tenemos aquí en el eje el 2θ y aquí la temperatura y la intensidad que sería, digamos, fuera de la pantalla, ¿no? Que sería justamente para el plano rutilo y para la fase anatasa. Estos se usan, por ejemplo, ya cuando tenemos estas aleaciones, ¿no? Para justamente determinar la temperatura, los diagramas de fase, ¿no? Como función también de la presión, se puede generar una presión. Entonces tenemos también las de cristal único, estos se usan para diferir del polvo, el polvo tiene lugar en anillos de difracción discontinua, la difracción es del cristal único, se observan picos de difracción únicos y discretos con un difractómetro de rayos X de cristal, las posiciones de los picos se pueden transformar en una serie de coordenadas para recuperar la dimensión de la red cristalina subyacente y orientaciones de los cristales de las muestras de interés, ¿no? Entonces, esto es lo que les platicaba. Entonces,
El patrón de difracción generado, que es justamente a partir de una técnica, nosotros mostramos un patrón como el del almidón, ¿se acuerdan, no? Muy amorfo, por así decirlo, pero en realidad estamos hablando de que es microcristalino, cristales menores a 5 nanómetros. Cada una de las ondas que se acuerdan que era de la esfera de Oakwell, que es perpendicular a los planos que sí están en la muestra, que son los posibles puntos de dispersión de los rayos X, van a estar asociados a un patrón de difracción, a una distancia interplanar. Cada una de estas representa la distancia interplanar. Entonces es evidente luego mostrar los patrones de difracción con las micrografías de alta resolución de transmisión con estos SAE, ¿no? Que se llaman patrones de difracción. Entonces, esto es justamente lo que están generando cuando tenemos un cristal único. Este va a generar un detector y va a generar una malla de difracción tridimensional. Cuando tenemos la difracción, como tenemos varios polvos, van a requerir la esfera de Oakwell, que van a ser justamente planos cristalográficos perpendiculares a los que interaccionaron con los polvos de mi muestra y me van a generar una de estas, ¿no? Entonces, la diferencia de un monocristal, que es justamente también llamado difracción de rayos X de alta resolución, requieren un monocristal que justamente va a detectar esto. El detector, en esta configuración de monocristal, el tubo de rayos catódicos es fijo y el detector va moviéndose aquí. En el equipo de difracción de polvos, tanto el haz incidente como el detector van girando en ambas posiciones. Y la diferencia aquí es el patrón de difracción, y aquí me genera un mallado de los planos que está difractando el monocristal, ¿no? Entonces, esto de aquí, por ejemplo, para este tipo de muestras me va a poder generar estos patrones de difracción, ¿no? Para estas muestras que son ciano, así sulfonada, estos es cuatertiofeno sustituido con diacino vinilo. Entonces presenta estos planos de difracción. En el caso de los polvos para ok. Sí, son los dos patrones de difracción, por ejemplo, cuando es un monocristal y cuando está hecho por el de polvos. Cuando es un monocristal, con la técnica de alta resolución, vean que va de 4 a 20 y está de 5 a 8, ¿no? Que es justamente para la medición. Y solamente salen 3 picos. Aquí salen más picos que solamente son enmascarados por la superposición de todos los planos, ¿no? Entonces, la diferencia, por ejemplo, se va a sesgar cuando tenemos en un monocristal o cuando tenemos en polvos. Aquí va a haber un enmascaramiento de los picos. Aquí se supone que este tiene que ser 3, 4, 5, 6, 7 y solamente saldrían aquí 3 picos, ¿no? Entonces vean aquí igual que es una medición con un polvo, solamente saldrían 2 picos de ¿sí? Entonces es, por ejemplo, las diferencias, ¿no? Entre lo que sería usarla de un monocristal a un policristal. ¿Cuáles son las limitaciones de difracción? Se requieren cristales de dimensiones en micro y milímetros. Tiene acceso a un archivo de referencia estándar para esto, ¿no? O sea, necesitamos forzosamente las fichas cristalográficas. Para materiales menores al 2% en peso no van a ser detectables por la técnica. Todos los que presenten esos patrones de ruido o microcristalinidad, que nos referiremos como que son microcristalinos y tienen cristales menores a 50 nanómetros. Para las determinaciones de las celdas unitarias, indexaciones de los patrones y sistemas cristalinos no isoméricos es complicado, ¿no? Puede producirse superposición de los picos y esta empeora los reflejos en ángulos altos. ¿Qué es lo que me va a decir? Es una técnica de caracterización cualitativa, cuantitativa, determina estructura cristalina, tamaño de cristal, parámetros de red. No es una técnica destructiva. Cuando no son cristales no pueden detener distancias interatómicas más frecuentes. Es un método rápido y directo y se puede determinar el cambio de fase mediante el calor, ¿no? Entonces, ese es ya como tal toda la parte de difracción, ¿no? Es algo extensa y por eso requeriría varias sesiones. Entonces, no les voy a dejar el trabajo. El lunes podemos